¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Estamos de regreso para seguir reaccionando a este foro empresarial que se realizó del 27 al 29 de junio del 2024, un foro llamado New Vision, ahí en la ciudad de Almaty, en Kazajistán, donde se presentó Dimash, presentó 4 temas. Hoy vamos a reaccionar a los dos últimos, como son el tema de Weekend y Durdaras Más Aday. Vamos a ver qué es lo que hace en estas dos nuevas presentaciones. Y pues bueno, corre el intro. Bueno, después del intro vámonos a reaccionar. Disculpen ustedes que le tenga que aplicar el filtro porque el video del día de ayer estuvo fuertemente bloqueado en algunos países y no se pudo observar por la cuestión de las imágenes, por los derechos de autor. Y ahora vamos a tener que aplicarle el filtro para ver si con eso podemos evitar que se bloqueen tantos lugares. Espero disculpen las inconveniencias. De todas maneras, ya saben que el link original del video está aquí abajo en la caja de descripción para que puedan observarlo ahí sin pausas, de manera irrepetida cuantas veces ustedes quieran, y si mis comentarios lo vean de forma sin parar si ustedes gustan. Pues bueno, vámonos con Weekend y vámonos con Durdaras Más Aday. Señor Kudaibergen, por favor, haga lo suyo. Көп рахмет. Негізі байқап отырмын, араларымызда жастар жағы аз емес екен. Басқаша болжағам, негізінде күлкен бизнес саласында қызметте жүрген ағаларымыз болады деп ойладым тек. Бірақ жастардың құрметіне Түркиядағы әлемдік атақты диджей Burak Yeter деген азаматпен жасаған туындымыз. Ahí nos está diciendo que es un tema de Burak Yeter. Көңіл күйлеріңіз Eso sí le entendí. жақсы болса, сәл-пәл дауыстап, қоштап сөйтіп отырамыз. Келістік па? Көңіл күй қалай? Ау! Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Como me encanta cuando Dimash hace interactuar al público, los hace partícipes, no nada más testigos presenciales, sino que son partícipes del evento. Eso me gusta mucho, les levanta muchísimo más el ánimo. Y aparte es una interacción muy cálida entre Dimash y sus Dears. Los Dears aman estos momentos cuando Dimash interactúa con ellos y los hace más cercanos, los acoge, los abraza y los va llevando por el camino del bien, que es su música. Yeah, yeah, yeah. Қазақстан жасасын. Қазақстан жасасын. Керемет, кеттік. Дайын сияқтымыз. Ендеше, let's do it. Oh. Қане! ¡Wow! Como siempre, Dimash ensaltando y realzando el nombre de su amado país de Kazajstán. Como dice el Kazajstán. Nosotros aquí lo latinizamos y decimos Kazajistán, pero realmente como lo pronuncian ellos es Kazajstán. Interesante. Y es como debe de decirse, ¿no? Digo, ellos sabrán mejor que nosotros cómo se pronuncia el nombre de su país, Kazajstán. Impresionante las imágenes. Let's take the limo downtown, stretch the room and mess around. Every day, every single day. I said the weekend. I said the weekend. Fuera el saco, ¿quién lo necesita? I said the weekend your way. Como siempre es una costumbre de Dimash que se quita alguna prenda para sentirse más cómodo, más libre. Ya nada más falta que salgan volando los zapatos, como lo hace en varias ocasiones, casi en todos sus conciertos. Se quita los zapatos para sentirse más libre, más cómodo, más natural. Eso me gusta mucho de Dimash, que nunca se reprime, siempre hace lo que siente y nos presenta, al sentirse él cómodo, siempre nos va a presentar lo mejor
porque se siente en ambiente, se siente familiar. Y ahorita vemos que ya se está bajando, yo imagino que va a interactuar con la gente más de cerca. Give me more than just a taste. Popping bottles backstage. Let's take the limo downtown. Dress a room and mess around. Every day, every single day. I said the weekend. I said the weekend. Yeah. Yeah. Oh. Yeah. Oh oh, Saturday had just said hello. Sunday morning take it slow. Every weekend feels like home. No, no, not the wife can keep us out. Not the way we want this down. Fridays chase us for the crown. I send the weekend your way. Alta pulsera la que trae puesta Dimash, ¿eh? Me encanta sus pulseras, su reloj, sus anillos. Impresionante. Muy, muy bonitos. Us out. Not the way we want this down. Fridays chase us. Aquí los podemos ver más detenidamente. Bueno, la imagen se pasa un poco borrosa. Yo sé que a lo mejor ustedes con el filtro no lo van a poder observar tanto, pero si van al link original, los van a ver con más detalle y muy bonitos. For the crown. I send Wow. the weekend your way. Give me more than just a taste. Popping bottles backstage. Let's take the limo downtown. Just a room and mess around. Ya apareció Dimash, el terror de los guardias de seguridad. Vean, el caballero que está del lado derecho de camisa blanca y pantalón azul, se ve que es una de las personas del área de seguridad de esta presentación. No voy a decir que es la persona de seguridad de Dimash, sino que es de la presentación como tal, para evitar que la gente se suba al escenario y todo eso. Vio que Dimash ya se metió entre la gente y ya iba atrás de él corriendo. Every single day. Y de hecho son dos. El caballero los dos caballeros son de camisa blanca y pantalón azul. Room and mess around. Miren, ahí aparecen los dos. El otro trae un gafete aquí colgando con un listón. Ellos dos se ve que son personas del área de seguridad del evento. Every single day. I send the weekend your way. Give me more than just a taste. Popping bottles backstage. Oh. Let's take the limo downtown. Dress a room and mess around. Every day, every single day. I send the weekend. Drop it up. Oh. I send the weekend. Yeah. Yeah. I send the weekend. Drop it up, Nate. Drop it again. Vamos a darnos un baño de sinceridad y honestidad. Nos gusta mucho que Dimash haga esto, que interactúe con la gente, que los haga más cercanos, que los haga partícipes, que se meta entre el público. Pero ahí en su país y en países europeos lo puede hacer sin ningún problema. Si llegara a venir algún día a Latinoamérica, y les repito, vamos a ser sinceros, y llega a hacer eso aquí, la gente en las 10 se lo come en vivo. En serio, entra Dimash pero ya no sale. Se lo llevan en pedacitos cada quien a su casa, en el buen sentido de la palabra. No podría hacerlo porque el público latino, a diferencia del público europeo o asiático, ellos como que tienen un grado más de orden. No son tan efusivos y de sangre caliente como los latinos. Aquí somos muy efusivos, gritamos, brincamos, nos paramos y todo. Y allá como que son más recatados hasta cierto punto, por decirlo así. Y para que no se me entienda mal, las ideologías de las dos culturas son muy muy diferentes. Aquí somos muy expresivos, muy efusivos, abrazamos, jaloneamos, besamos, y allá nada más es con tal de tocarlo y sacarse una foto, pero aquí no, aquí lo van a querer abrazar y llevárselo a su casa. I send the weekend. I send the weekend. Wow.
Muy bien, muy buena presentación de The Weeknd, una canción del DJ Burak Jeter, gran amigo, casi hermano de Dimash, donde ya los hemos visto interactuar en varias presentaciones, sobre todo en las últimas presentaciones en solitario del DJ Burak Jeter, que ha hecho ahí en Europa, en Bulgaria y en lugares así. Ha invitado a Dimash para que vaya a interpretar este tema junto con él en vivo y son espectaculares. Pues bueno, es una canción que te invita a levantarte, a bailar, a sacar los pasos prohibidos, cómo no. Y me gusta mucho, te levanta mucho el ánimo. Es una canción como para el gym, como para hacer ejercicio, como para cosas así. Una canción muy animada, muy sui generis. Vamos a ver con qué continúa para que culmine con Durdarás más Adai. көңіл-күй көп рахмет. Көп рахмет. Енді келесі орындалатын ән қазақша. Se cansó de más y le escuchan la respiración. қазақша. Durdarás. Durdarás. Біз жалпы дайынбыз ба? Luego le sale el ímpetu, luego le sale el ímpetu, ese ánimo, ese Dimash rockero metalero, le sale con esa pose agresiva, con esas power pose. Es impresionante cómo se transforma de canción a canción. 찬양하여 국신의 다우사드가 жараттың мұндай көркем ау қызығадай темірдің қызға қарай бізі одай ауай жетпейді берген шайың ау таңдайымнан сарбазың жазғы күзгі түннеміндей ауай Өздерің неге келмейсің деп сол қызбенен біз араз. No podía faltar que entraran sus amigos músicos invitados para tocar el Dombra. Wow, impresionante. Yo imagino que para la parte donde interprete a Dai, cuando termine la Durdarás, le van a pasar un Dombra a Dimash para que lo toque, porque lo toca fenomenal, lo toca muy bien. Ahí también vemos a Oslas Kurmanbek, que tocó la de Stranger junto con Dimash, tocando la parte del Kovis, de la canción de Durdarás. Vemos a dos dombristas y a Oslas Kurmanbek con el Kovis. Interesante, y sonidos muy ricos, muy ricos, muy étnicos, muy tradicionales. Me gusta mucho cómo son esa fusión del clásico rock pesado del metal, como si estuviera escuchando a grupos como Metallica o Pantera hasta cierto punto, por la agresividad de las guitarras, de la distorsión, de la agudeza del bajo y de la dureza y crudeza de la batería, junto con lo místico y tradicional, chamánico hasta cierto punto del Dombra y el Kovis. көрген жоқ сұлу қызды сүрә мұндай ауай дейді қыр-құрым қарақат көз ау жазық маңдай болсаңшы сүйген жарым дәл осындай ауай Өздерің неге келмейсің деп сол қызбенен біз араз.
Me gusta mucho cómo en esta canción hacen el recurso del silencio de los instrumentos, hasta cierto punto digamos que hacen más ruido como es el bajo y la guitarra, con la distorsión los silencian para que tengan su momento de brillar del Covis y del Dombra, haciendo esa parte musical, ese pasaje musical de instrumentos tradicionales, y después entra la guitarra haciendo una especie como de solo, acompañando a los instrumentos tradicionales, y ya no brillan tanto, sino que ya es más como que una conjunción de los dos estilos, de lo tradicional y el rock. Pongan mucha atención cómo se callan la guitarra y el bajo, y nada más se queda la batería a un volumen más bajo acompañándolos para que resalten. Después entre la guitarra suben de volumen los demás instrumentos y ya no brillan tanto los tradicionales, sino que nada más se mezclan los sonidos y suena muy bonito. Ahí se callaron la guitarra y el bajo, nada más está la batería y los instrumentos tradicionales brillan, resaltan mucho. Ahí entran los instrumentos. Entran el bajo y la guitarra haciendo un solo. Los instrumentos tradicionales ya no brillan tanto, pero se conjuntan los dos sonidos. Me encanta la iluminación y las imágenes del fondo del escenario. Se ven muy bonitos, quedan muy acorde con la canción. ¡Wow! Dimash bailando como si fuera... Ya mezcló un elemento más, el baile más pop, el baile más contemporáneo con lo tradicional y lo metalero. Fue una conjunción de tres cosas al mismo tiempo. Dimash sin cantar, nada más bailando, fusionó el pop con eso. Vean. Dimash. Енді Темірлан, Олжас Құрманбек, біздің аспаптарымызды күллі әлемге танытып жүрген жігіттерімізге Алла разы болсын деп айтайық. Көп рахмет. Құрметті ағайын, негізі жоспар бойынша 3 ән. Жалпы жоспар бойынша 3 ән деймін да негізі. Басында 2 болған. Маған десеңіз, өзімнің командамды алып келіп концерт қоюға да дайынмын негізі. Нағыз қазақ, қазақ емес. Нағыз қазақ. Адай! Imágenes bonitas en la pantalla del escenario.
Wow. Esta presentación de Adai, bueno, en sí, en general, la canción de Adai se va muy al corte de la canción de Durdarás, la fusión entre sonidos tradicionales con el metal clásico, metal puro. Yo imagino que por eso siempre las interpreta juntas. La de Adai siempre la interpreta o antes o después de la de Durdarás, porque son muy del corte, son muy del estilo. Me gusta mucho la musicalización, es sin cantar nada, expresa muchísimo, los instrumentos suenan preciosos, la función con el metal impresionante, es como un metal clásico místico chamánico. Es un nuevo género, me gusta mucho. Vamos a continuar con esta presentación. Vamos a ver si Dimash hace algo más. Joshemet. Siempre tiene que salir a relucir el lado humano, el lado de buena gente, de buen amigo, de buen hermano, no queriendo ser el centro de atención, sino dándole su brillo a las personas que también se lo merecen, como son sus compañeros músicos, Oslas Kurmanbek y los dos dumbristas. ¿Qué otro artista hace esto? Por la mayoría, casi siempre ellos se quedan al centro, en el foco del escenario, para que la gente nada más los vea a ellos, y los músicos se quedan abandonados en la parte de atrás. Y no lo digo eso como resentimiento de músico, lo digo porque realmente Dimash lo hace, ¿no? De que aunque ustedes no estén tan a la luz pública, hay que reconocer su trabajo y los acompaña, los baja para adelante, los abraza como un hermanos, porque al fin de cuentas esto es un equipo. Sin ellos no hubiera podido realizar Dimash el trabajo que hizo. Y eso me gusta mucho de Dimash, que es muy humano, es muy consciente. Joshemet. Dimash, 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 Dimash. Dimash Құдайберген, қазақ елі. Құттықтаймыз. Көп рахмет, құрметті ағайын. Көп рахмет. No podían faltar las flores que siempre le regalan. Құрметті ағайын, барлық тілектеріңіз орындала берсін. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Халқымыз мәңгі кемеңгер болсын. Халқымыз мәңгі дами берсін. Ауырмаңыздар, сырқамаңыздар. Келесі жүздескенше сау саламатты болайық. Рахмет үлкен. Димаш Құдайберген. Les regalaron unos libros también, un peluche. Ya se lo llevan porque si no la gente ya está empezando a subir del escenario. Құрметті ханымдар мен мырзалар, Bueno, pues hasta aquí llega la reacción a este evento, a este foro empresarial de New Vision del 2024 que se realizó en la ciudad de Almaty, allá en Kazajstán. Me gustó mucho Stranger, me gustó mucho Smoke, me gustó mucho Weekend, me gustó mucho Durdarás, me gustó mucho Adai. Son canciones, las cuatro, con corte muy diferente. Stranger es un corte más de espía, más misterioso. Smoke es un corte más fuego, más prendida, más pop, pero más salvaje. Weekend es un corte completamente techno, muy popero, muy de discoteca. Durdarás entra el corte metalero con lo tradicional, y Adai es para ponerle las cerezas al pastel a la interpretación musical de Durdarás. Impresionante, delicioso, soberbio, me encantó. Espero que a ustedes también les haya gustado este foro. Ya mañana vamos a continuar con el concierto de Astana del 13 y 14 de septiembre. Vamos a continuar con la canción siguiente. La última canción que reaccionamos del concierto fue a las dos presentaciones de SOS del 13 y del 14. Mañana vamos a continuar igual con la siguiente. Y pues bueno, y esta video reacción les gustó y este evento les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo video reacciones además todos los días de lunes a viernes.
Y pues síganme en Instagram, únanse a la comunidad del ático en Patreon, es totalmente gratis, no tienen que pagar ninguna suscripción. Ahí estoy subiendo los videos que YouTube me bloquea por derechos de autor, por las políticas de derechos de autor, y los pueden ver totalmente gratis. Pues bueno, no me queda nada más que decirles que yo soy Ático, los quiero mucho, los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.